Muy bienvenidos hermanos al devocional de hoy, muy bienvenidos hermanos. Yo les agradezco mucho que sigan nuestro devocional, les agradezco mucho que juntos podamos abrir la Escritura y poder ser enseñados por ella. Nosotros disfrutamos este tiempo compartiendo con ustedes la palabra de Dios y espero que para ustedes también sea un disfrute escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Estamos estudiando el tema de la fe. La fe, una palabra tan importante para nosotros como cristianos. La fe. Estamos estudiando los héroes de la fe en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y esta semana hemos estudiado y estamos estudiando la vida de Moisés. Así que si usted tiene su Biblia a mano, lo invito para que la abra conmigo en el capítulo 11 del libro de Hebreos, y vamos a leer desde el verso 27, libro de Hebreos, capítulo 11, verso 27 al 29. Dice así: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Continuamos entonces con nuestro estudio de la vida de Moisés. Moisés, un hombre como cualquiera de nosotros, pero que al momento de tomar decisiones importantes las tomó considerando a Dios. Hemos estudiado la fe de los padres de Moisés, que lo consideraron un niño hermoso, un niño que tenía un plan divino sobre su vida. Hemos estudiado la fe de Moisés, que rechazó, desestimó, rehusó ser considerado hijo de la hija de Faraón. Él tenía el camino abierto para ser el próximo Faraón, muy probablemente. Tenía el camino abierto, pero lo rechazó. Rechazó toda la gloria egipcia. Y recuerde, lo he repetido tal vez lateramente, pero es importante. Llegar a ser faraón no solamente era llegar a ser la persona más importante del imperio, sino que era llegar a ser considerado Dios en medio de los hombres. Pero él rechaza todo eso, escoge, por el contrario, el maltrato, el vituperio, el rechazo, las privaciones, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la vista, tenía su corazón, su mente, su pasión en otro lugar, en el galardón. Hoy vamos a continuar desde los versos 27 al 29, estudiando la vida de Moisés, y en estos versículos podemos ver tres momentos diferentes de la vida de Moisés. Tres momentos diferentes. El primer momento es su salida de Egipto. Moisés salió de Egipto. La segunda parte, el segundo momento en la vida de Moisés es cuando él participa de la Pascua. Y la tercera es cuando él pasó el mar Rojo. Son tres momentos que vamos a estudiar de aquí a mañana de la vida de Moisés. Su salida de Egipto, verso 27, lo voy a leer de nuevo. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La Biblia nos dice que Moisés salió de Egipto, que por la fe dejó Egipto finalmente. Ahora, ¿a cuál salida se refiere? Cuando el autor de Hebreos dice que él salió de Egipto, ¿cuál de sus salidas? ¿A cuál de sus salidas se refiere el autor de Hebreos? Pues la Biblia nos menciona por lo menos dos salidas de Moisés de Egipto. La primera salida
es cuando él fue descubierto, de asesinar a un egipcio. Usted recordará, ¿no? Que cuando él vio que un egipcio abusaba de un hermano hebreo, él se levantó y golpeó y mató finalmente al egipcio y él tuvo que huir. Esa es su primera salida. La segunda salida tiene que ver con la salida de Moisés y el pueblo judío después de las plagas y la Pascua. Usted lo recordará, ¿no? Eso es Moisés saliendo con el pueblo a la tierra prometida. Ahora, cuando el autor de Hebreos dice que por la fe dejó Egipto, ¿a cuál de esas dos salidas se refiere? ¿A cuál de las dos? Bueno, la segunda tiene más la apariencia de ser una salida por fe que la primera. Una salida de fe más que la primera. Pero el autor yo creo que ha guardado hasta este momento un estricto orden cronológico. Él no ha puesto un acontecimiento antes del otro, guardando el correcto orden cronológico. Y si mantenemos ese orden cronológico, leemos acá que él dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible, y después celebró la Pascua. Ahora, sabemos nosotros que la segunda salida ocurre después de la Pascua y no antes de ella. La segunda salida es después que ellos celebraron la Pascua y salen de Egipto. Entonces, cuando se menciona que él deja Egipto y luego la Pascua, entonces debemos entender, de acuerdo a este orden cronológico, que cuando se menciona que Moisés salió de Egipto, se refiere a la primera salida, es decir, a esa salida después de que él asesinó a este egipcio. A esa salida. Nos dice en el verso 27, por la fe dejó a Egipto. Dejó es otro verbo. Recuerde que hemos dicho insistentemente que la fe es acción, que la fe es movimiento. Por lo tanto, esta salida, este dejar de Moisés es una consecuencia de la fe. El verbo dejó es el verbo kataleipo. Kataleipo. Es una palabra compuesta de la palabra kata, que es un intensivo. Es una palabra que le da fuerza al verbo. Y el verbo es el verbo leipo. Y ese verbo quiere decir dejar atrás, dejar, dar la espalda, dejar atrás de una vez y para siempre. Literalmente, kataleipo quiere decir dejar de una vez y para siempre. Dejar en la espalda, dejar atrás, abandonar completamente. Entonces el autor de Hebreos nos dice que por la fe Moisés dejó completamente atrás a Egipto para siempre. Lo dejó en la primera salida. Ahora, el autor de Hebreos nos dice que él no tuvo miedo a la ira del rey. Vamos a ir rápido a Éxodo, capítulo 2. Vamos a Éxodo, capítulo 2. Vamos a leer acá una porción. Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 15. Éxodo 2, 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Verso 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora 2 hebreos que están peleando. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Vamos ahora a Hechos, Nuevo Testamento, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 20 en adelante. Dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, esto es importante, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Ahora, el autor de Hebreos nos dice que él no tuvo miedo de la ira del rey. Pero aquí nos dice, en ambas porciones, en Éxodo y en Hechos, nos dice que él tuvo miedo. Tuvo miedo. Se atemorizó. Entonces, ¿tuvo temor o no tuvo temor? Bueno, él había entendido de parte de Dios que él sería usado para librar a su pueblo. Lo sabía en su corazón, sabía el propósito por el cual él había nacido. Pero él sabía, ¿cierto?, que él sería el próximo libertador. Pero tomó, escuche esto, tomó esta obra, este propósito en sus manos. Él pensó que a él le correspondía hacer esto. Y él tomó la justicia en sus propias manos y comenzó, ¿cierto?, matando al egipcio. Y tuvo que huir porque tuvo temor. ¿Tuvo temor o no tuvo temor? Tuvo temor, por supuesto. Se dio cuenta que en buen chileno había metido la pata, que no era el tiempo y no era la manera. Descubrió que aunque él había entendido el propósito divino para su vida, no era el tiempo. Así que tuvo que salir, porque sabía que iba a enfrentar la ira de Faraón, y hasta ese momento no había sido dotado por Dios para cumplir el propósito eterno. Así que Moisés dejó Egipto en su corazón y luego dejó a Egipto físicamente. Por la fe, entonces, él definitivamente, después de esto, sacó a Egipto de su corazón, renunció a la posición que tenía y se lanzó a cumplir el propósito de Dios para su vida. Claro, se equivocó porque tomó el llamado de Dios en sus manos e intentó cumplir el plan de Dios con sus fuerzas, con sus capacidades, y cometió el error de matar al egipcio. Él cometió el error de tomar la obra de Dios en su mano, a su manera. Y este tema no era hecho con brazo ni poder humano. Así que él decide finalmente huir, a pesar de que esto aumentaría la ira de Faraón, y huye al desierto de Madián, y ahí está 40 años. 40 años. Es importante la cifra 40 años en la vida de Moisés. Los primeros 40 años de Moisés los pasa en el palacio de Faraón, siendo formado en la cultura egipcia, siendo formado por los principios y la sabiduría egipcia. Los segundos 40 años de Moisés los pasa en el desierto. Ahí,
pastoreando. De un extremo al otro. Casi siendo faraón, ahora es un despreciable, permítame la palabra, un pobre, insignificante, intrascendente pastor. 40 años. 40 años siendo formado en la academia egipcia para llegar a ser faraón, los otros 40 años como pastor. Y los últimos 40 años los pasa sacando a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. 40 años, 40 años, 40 años. Los 40 años, él se cría creyendo que es alguien. Los segundos 40 años, descubre que es un inepto. Y los últimos 40 años, descubre lo que Dios puede hacer con un inepto. Así que vivió 40 años y 40 años en diferentes maneras. Y nos dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo. El verbo sostener quiere decir literalmente ser firme, estable, soportar, sostenerse valientemente. Él se sostuvo, porque en algún momento de esos 40 años pudo haber claudicado diciendo, fui un necio, fui torpe, no debía hacerlo. Dejó Egipto, salió de Egipto la primera vez, habiendo cometido un error, habiendo tomado el plan de Dios y el propósito de Dios y el objetivo de Dios en su mano, y se dio cuenta que era un inepto. Pensó que era alguien, pero se dio cuenta que era un inepto. Y esos 40 años en el desierto se sostuvo, se mantuvo, como viendo, como mirando, como manteniendo en la mente a lo invisible, lo que no se ve. 40 años pensando y luchando con eso. Soy un fracaso, soy un inepto, no sirvo para nada, pero mantenía la fe. Sabía que Dios lo había llamado, sabía que Dios había permitido su nacimiento, sabía que a pesar de todo Dios había permitido que fuera educado en Egipto. Lo sabía, pero se mantuvo como viendo al invisible. Moisés conocía la cara de Faraón, lo había visto y se mantenía firme porque veía al invisible. Y cuando Dios lo llama finalmente para cumplir su propósito, Moisés se presenta delante de Faraón y le ordena lo que Dios le ha ordenado. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Ahora, piensa en esto, por favor. Piensa en esto, por favor. ¿Quién es Moisés en ese momento? ¿Quién es Moisés a los 80 años? Es un pastor de Madián, nada más. Un insignificante, intrascendente pastor de Madián. Y que se va a presentar cara a cara al plenipotenciario rey de Egipto. ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve? Esto tiene que haber provocado mucho enojo en el corazón de Faraón. ¿Quién es este que me da esta orden? La fe verdadera nos lleva a ver lo invisible para enfrentar aquello que es visible. Sabía que Dios estaba con él después de ver la zarza ardiendo, después de escuchar a Dios, después de ese dialecto, esa conversación con Dios, obedecerle. Si tú quieres que lo haga, lo haré, voy a ir. Y Moisés mira cara a Faraón y le dice, Dios, Jehová, el Dios eterno, ha dicho, deja ir a mi pueblo. Entonces Moisés le ha dado la espalda a Egipto, le ha dado la espalda al mundo, le ha dado la espalda también a su error, a su fracaso, y enfrenta a Faraón y le dice lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros, hermanos, cualquiera de nosotros,
Cuando hayamos visto a Dios y su gloria, nada de este mundo nos va a asustar. Nada de este mundo nos va a espantar. Cuando usted haya visto a Dios, nada de este mundo le causará temor. No importa quién lo diga. Si es la persona con más alta autoridad en este mundo, nada lo va a espantar, porque usted ha visto al invisible. Moisés se paró delante de Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. Dios lo ha mandado. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana estaremos terminando nuestro estudio de la vida de Moisés, este grande entre los grandes. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.